Amén, hermanos amados. Números 13:28, ¿estamos ahí? Dice la palabra: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Oiga el tipo de ciudades que le dio Dios a Israel. ¿Cómo dice que eran las ciudades? Muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac, o sea, los anaseos, que fueron, hermanos, los que tomaron lo que no les pertenecía, ¿verdad? Ellos llegaron y usurparon la tierra, pero el Señor se la dio al pueblo de Israel como heredad. Y en el último estudio comentamos que las ciudades de Canaán representan las áreas de nuestra alma, las cuales deben ser conquistadas. Ese es el énfasis que hemos venido trabajando. Las cuales deben ser conquistadas para que podamos disfrutar la vida de abundancia que representa Canaán. Y hoy vamos a continuar con el estudio de estas ciudades para que el Espíritu, hermano, haga su obra y que nos muestre cuáles son las áreas internas que puede ser estén estorbando nuestra vida, que estén obstaculizando para que no alcancemos el propósito de Dios de que tengamos en esta tierra la plenitud, el gozo, la bendición, la provisión material que Dios ha prometido en su palabra. Puede ser que estas áreas formen un dique. Un dique es lo que estorba para que una fuente no fluya, y por eso mucho pueblo puede estar al margen de la bendición. Mucho pueblo puede estar no disfrutando la etapa de gracia que Dios ha prometido para su iglesia, y por eso queremos acercarnos a la palabra para que el Espíritu traiga luz y que muestre, hermano, el problema interno que puede haber en nosotros. Recuerde que el espíritu humano ya fue juzgado. Por eso cuando una persona fallece en la tierra, dice la palabra que el cuerpo se va a la sepultura, el alma se va a un estado intermedio que se llama Hades o Seol, la región de los muertos, y que no es, por cierto, ni el cielo ni el infierno. Es un lugar intermedio para que al momento que se dé la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia, las almas a cuentas puedan también levantarse en el mismo tiempo con los que aún estemos vivos, primeramente Dios. Y el Espíritu dice que vuelve a Dios quien lo dio, porque el Espíritu ya tuvo juzgamiento. La tierra está ahorita preparada como un escenario temporal para que se definan las almas, no los espíritus. Lo que está luchando acá en la tierra es el alma. Por eso dice en Ezequiel, si no recuerdo mal, el alma que pecare, esa morirá, porque es el alma la que está en batalla constante, y es en el alma donde se adosan, donde se pegan las áreas, hermano, que deben ser de alguna manera una red, ¿por qué no decirlo? Un lazo, una trampa del diablo, para que no entremos, hermano, al deleite que trae este bendito evangelio. ¿Cuántos han sentido deleite en el evangelio de gracia que Cristo ha revelado? Porque si no sentimos deleite, puede ser que hayan áreas, hermano, atrofiando la nueva vida que Cristo ha preparado para nosotros. Vida de abundancia, vida de bendición, vida de poder y vida de gloria. Aleluya. Démosle palmas al Señor por esa verdad. ¿Cuáles serán las ciudades entonces que hay que conquistar? Ya mencionamos varias, hermano. Llevamos aproximadamente 10 ciudades que hemos estudiado, que representa casi la tercera parte de estas ciudades que hay que conquistar en Canaán, y hoy vamos a ver unas más. Josué capítulo 12 y versículo número 13, que menciona al rey de Geder. Rey de Geder es la 11ª ciudad, si no recuerdo mal. La verdad que no he contado cuántas hemos enseñado, creo que es la número 11. Menciona al rey de Geder, cuyo nombre significa pared o lugar amurallado. ¿Qué significa Geder? Pared o lugar amurallado. Jaref era su rey, según Primera Crónicas 2:51. Ahí menciona la misma ciudad con una pequeña variación, pero los estudiosos de la Biblia aseguran por la ubicación que es la misma ciudad de Geder, que significa pared o lugar amurallado, y su rey se conoció como Jaref, cuyo nombre significa invierno o reproche.
Note la relación, pues. Heder significa pared o lugar amurallado. Pregunto, ¿para qué sirve una pared, hermanos amados? ¿Qué función tiene una pared? Dividir. Y recuerdo, hay una parte en la escritura que habla de que fue derribada una pared intermedia que dividía la gentilidad del pueblo judío, si no recuerdo mal. Pero ahí menciona que hay una pared intermedia, se me viene a la mente, eso no lo pensé cuando estaba estudiando el bosquejo, si no hubiera traído el versículo acá para mostrárselo, pero habla de una pared intermedia que fue derribada para que ahora pueda el pueblo gentil entrar a las promesas también dadas a Israel, aunque por supuesto las promesas para la iglesia tienen carácter superior. Pero el punto es, hermano, que cuando hablamos de Heder, estamos refiriéndonos a aquello que no permite que entremos a la comunión directa con Dios. Es una barrera, es una oposición, es una pared, es una muralla que no permite que nos acerquemos a Dios. Y cuando estudia uno el carácter del que reinaba esta ciudad, llamado Jaref, su nombre significa invierno y significa reproche. ¿Qué es un reproche? Según el diccionario, es reconvenir a quien actúa mal. ¿Qué es un reproche? Reconvenir a quien actúa mal. Es una llamada de atención, es una llamada al orden a quien está actuando mal. Entonces, hermano, esta área de Heder creo que representa de alguna manera la tendencia a hacer lo malo constantemente. Por eso es que el nombre Jaref significa invierno, y lo que el invierno representa es una lluvia pertinaz, es una lluvia constante. Entonces muestra un carácter humano que de alguna manera fue marcado por el diablo en el pasado que tuvimos sin Cristo. La Biblia dice que cuando estábamos sin Cristo, estábamos, hermano, a la merced del enemigo de nuestra alma, que se convirtió en un opresor, que oprimió, que esclavizó, que explotó nuestra alma y de alguna manera la dejó programada para que nuestra alma tenga tendencia a lo malo. Ahora el problema es que ahora que estamos en Cristo, si esta área de Heder no se rinde, siempre vamos a encontrar la pared que nos divide de la comunión con Dios. Yo voy a ser franco y honesto, hermano, en decirle que el que no puede experimentar la comunión con Dios, el que no puede experimentar el acercamiento con el Espíritu Santo, es una persona miserable, es una persona triste, es una persona sin propósito, porque lo que nos genera vida, lo que nos genera gozo, lo que hermosea nuestro rostro, es que dentro de nosotros está el Dios poderoso y grande, con el cual tenemos comunión día a día, porque por la sangre del Cordero se rompió, hermano, el velo que dividía esa comunión, y ahora podemos entrar libremente a la presencia de Dios cuantas veces querramos. Pero eso sí, si el área de Heder ha sido conquistada. ¿Y qué es Heder? ¿Qué representa su rey Jaref? La tendencia a hacer lo malo constantemente. Diríamos, doctrinalmente es iniquidad. Y esto forma, hermano, una división entre Dios y el hombre. Intérprete el hombre convertido. Por eso es que Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué lindo eso, ¿verdad? Acercaos a Dios, consagración, y Él se acercará a vosotros. Santificación. El hombre se consagra y Dios santifica, porque mi acercamiento a Dios es consagrarme. Cuando se habla de acercarse a Dios, cualquiera dirá: pero ¿acercarse dónde? Si no lo vemos. Mas nuestro espíritu sabe que el Señor está en una dimensión celestial, y que para acercarnos a Él tenemos que apartarnos de lo pecaminoso, tenemos que alejarnos de lo contaminante, tenemos que alejarnos de lo que desagrada a Dios. Por eso es que dice la Biblia: oh almas adúlteras, hablándole a pueblo cristiano, hermano, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Aló? ¿Ya leyó usted una palabra? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye, ¿qué dice la Biblia?
enemigo de Dios. Pregunto, ¿quién quiere ser enemigo de Dios acá? Toco madera, dirá usted, ¿verdad? Tener de enemigo a Dios es terrible, hermano. Bendito sea el Señor que por medio de Cristo ya no hay enemistad. Ya no es Dios el Dios de juicio para nosotros. Ahora para nosotros es el bendito Padre de misericordia. Aleluya. Y nosotros su pueblo, nosotros sus hijos, hermano, cuya imagen está siendo conformada en nuestro espíritu humano. Pero dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero enseguida agrega el apóstol Santiago, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Nota eso? ¿Te quieres acercar a Dios? Amén, yo quiero acercarme, yo quiero estar cerca, muy cerca, Señor. Bueno, limpia tus manos de pecado. Pero si existe la tendencia constante y repetitiva a pecar, eso es vivir en iniquidad, hermano. Por supuesto, el pecado no se puede vencer con fuerza de voluntad. Si usted se propone vencer el pecado voluntariamente, se va a quedar frustrado, porque va a correr un trecho muy corto y se va a dar cuenta que su humanidad no puede contra los apetitos de la carne. Pero para eso dejó el Señor al bendito Espíritu Santo, para que cuando nuestra humanidad se sienta en el límite de su capacidad para alejarse de lo pecaminoso, ahí está el Espíritu Santo para fortalecernos. Por eso es que el apóstol Pablo decía, cuando me siento débil, interprete, cuando mi fuerza humana se ha agotado, cuando no tengo más para dar, entonces soy fuerte. Qué paradójico, ¿verdad? Cuando me siento débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque me fortalezco en el Señor, porque Pablo clamaba al Espíritu Santo, y la buena noticia es que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Cada día Él está pendiente para que le clamemos, porque hermano, el Espíritu Santo es Dios, pero es nuestro amigo. Podemos hablar con Él cada día, suplicarle su auxilio cuando nuestra carne está siendo vencida por el mal. Y de inmediato aparece el Señor Espíritu, nos da la fuerza y podemos escapar del lazo del cazador. Aleluya. El diablo no puede prender nuestra alma porque estamos confiando en la fuerza del bendito Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Eso enseña la Biblia. Pero cuando probamos con nuestra humanidad, no servimos, hermano. Pablo, que tuvo una altura tan grande, llegó a confesar, con mi carne estoy vendido al pecado. Y por eso dijo, miserable de mí. Pablo llegó a sentirse miserable, porque lo bueno que deseo hacer para Dios no hago, y lo que aborrezco, lo pecaminoso, lo malo, eso hago. Pero interpretemos que esa es la expresión y la teología de un Pablo que todavía era carnal. No era el Pablo que experimentó Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Pablo se siente miserable, Pablo todavía tiene pinceladas, y muchas diría yo, de fariseísmo, tratando de vencer el pecado con su sapiencia humana, tratando de vencer el pecado con su fuerza de voluntad, y se dio cuenta que la fuerza de voluntad no sirve contra las acechanzas del diablo y contra los apetitos fuertes de la carne, hermano. Pero cuando él se sintió miserable, exclamó su grito de victoria, porque se dio cuenta que el único que podía librarlo de esa frustración es la obra del mismo Cristo, porque el Señor lo libertó y le permitió caminar en una senda de consagración para que luego él fuera santificado y preparado para tener libre comunión con Dios. Amén, hermanos amados. Entonces esa tendencia puede estar de alguna manera representando el área de Geder, la pared o lugar amurallado que nos separa de Dios. Número 2, Josué 12:14 también menciona el rey de Horma,
Así dice su Biblia, 12:14, el rey de Horma. Y el nombre Horma significa devoto o consagrado a Dios, pero también significa destrucción total. Y agrega un poco más el hebreo, destinado a total destrucción. Destinado a total destrucción. ¿A qué se referirá esto? Yo creo que habla de la falsa religión que pretende agradar a Dios, pero con sus hechos niegan esa actitud. Son los escarnecedores o burladores de las cosas santas. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón. ¿Qué dice? Que no anduvo en consejo de malos, que no ha andado en camino de pecadores y que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Pregunto, hermano, ¿sabe usted qué es o quién es un escarnecedor? Porque dice bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, eso lo entendemos. El que no anda en camino de pecadores también lo entendemos. Pero ¿qué significa el que no se ha sentado en silla de escarnecedores? La palabra escarnecedor significa burlador. Uno que hace burla de las cosas santas del Señor. Aquel que se burla de lo santo. Aquel hermano que por su ignorancia, por su poco conocimiento, juzga y al final resulta burlándose, haciendo mofa de las cosas santas de Dios, es un escarnecedor. Y según la palabra, el que es escarnecedor está destinado a la destrucción total. Esta área, hermano, de alguna manera, si estuviera en nuestra alma, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la autoridad para sojuzgarla. Y mire, hermano, hacer mofa, hacer burla de lo santo no significa necesariamente que yo haga chistes y que haga bromas de las cosas santas. También puede ser burla cuando no tomamos con la seriedad necesaria aquello que Dios nos está dando. Es una burla para el Señor el no tener la revelación clara a nuestro espíritu de las cosas santas que Él ha puesto a nuestra disposición, porque de alguna manera Dios ha encomendado el reino en manos del pueblo de Dios. Él envió su reino, lo dejó constituido, levantó siervos, les dio autoridad y después les dijo: manténganse orando, porque el siervo tiene que tener paralelamente a su función la autoridad de Dios. El siervo sin autoridad no sirve. Y cuando me refiero a siervo, no piense solamente en ministerios primarios. Usted le sirve a Dios en el área que Dios le ha puesto. Tiene que tener siempre la autoridad del Señor para que su servicio sea agradable y que lo tome con responsabilidad, porque caso contrario sería una burla. Y lea conmigo Isaías 28:22, por favor, que habla un poco al respecto. Isaías 28:22. Ahora pues, no os burléis. Oiga eso. Isaías 28:22. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Destrucción ya determinada. Y Horma significa destinado para la destrucción total. Mire qué tremendo. Por eso nuestro carácter tiene que ser un carácter de respeto, de genuina devoción a Dios, hermano amado. Porque cuando aparecen burladores, seguramente es, y esto es lo que quiero ministrarle a la iglesia, que pueden haber en nosotros, hermano, ataduras, porque muchos de nosotros quizá antes de conocer la gracia y antes de entrar al evangelio revelado, de repente pudimos haber sido marcados por una falsa enseñanza, por palabras transmitidas por un falso maestro, para quienes también la palabra
anuncia destrucción total. Lea conmigo 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3. Si no estoy en lo correcto en la cita, porque a veces hay confusiones, hermano, errores técnicos, errores de computadora, ahí me corrige, por favor. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga el carácter de los falsos maestros. Y por avaricia. Hermano, ¿qué es avaricia? Para ver si estamos en autos. Y por avaricia, ¿qué es avaricia? ¿Cómo? Amor al dinero. Gracias, mija. Eso es avaricia. Y dice que estos falsos maestros, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros. Oiga, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oiga eso. Sobre los tales falsos maestros que andan en disoluciones, el camino de la verdad ha sido blasfemado y tienen avaricia haciendo mercadería de las almas. Y por cierto, hermano, que cuando habla de hacer mercadería de las almas, hay un versículo en Apocalipsis cuando habla de Babilonia y dice: la cual comerciaba con almas. O sea, estos falsos maestros pertenecen a la falsa institución llamada Babilonia, la ramera de las religiones. Que algunos dicen es esta iglesia, o dicen es esta otra. No, yo digo que Babilonia son todas las falsas instituciones que hay, no es solo una. Y los ministros falsos provienen de ahí, con disoluciones, con conducta que permite que se blasfeme el camino de la verdad y con avaricia para hacer mercadería de las almas con palabras fingidas. Hermano, que nuestro espíritu esté presto para oír siempre la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Al precio que se tenga que pagar. ¿O prefiere usted a alguien que le adule su alma? ¿O prefiere a alguien que con palabras fingidas le diga que usted va camino al cielo, aunque su vida vaya camino al infierno? Porque dice que esa va a ser la función de los tales falsos maestros. ¿Qué les importa el destino de las almas? Hermano, el evangelio es, y sobre todo la función ministerial, es lidiar con la eternidad de las almas. Vive Dios, hermano, y a mí me preocupa sobremanera su alma. Eso fue lo que me motivó a venir acá. Jamás me motivó un templo como este, porque ni existía. Un corredor pequeño con 3 personas. Así comencé la obra en este lugar. Ni tenía pretensiones que fuera grande. Yo siempre he predicado el evangelio por amor a Cristo. Que las almas 5, 10, 100, 200, 1000, no importa, pero que se predique el evangelio de verdad, el evangelio de confrontación, porque el falso maestro tiene palabras fingidas para hacer mercadería de las almas y recibir un beneficio de carácter económico, prebendas materiales. Y dice la palabra: sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo número 12 del mismo capítulo 2. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces hay que hacerse un análisis, hermano. ¿Cuántos habrán oído falsos maestros? Y que de repente esa contaminación que se impregnó, esto lo vimos en una ciudad anterior, ¿verdad?, de estudio, cuyo nombre significaba impregnable. Puede ser que en el presente, ya en el Evangelio de la Gracia, nos esté perturbando la mente. Y por eso es que anoche platicábamos con un grupo de hermanos amados en una reunión especial que tuvimos en casa de hermano Gustavo Mérida, y hablábamos que no es conveniente estar haciendo ensaladas de doctrina, hermano. Ni es conveniente prestar, sobre todo prestar oídos
a gente que no tiene la verdad, porque puede un espíritu hacer presa de nuestra alma, llevarnos al engaño y de repente estar en el radio de horma, que significa destinada para la destrucción total. Judas, la Biblia dice que se perdió, porque el Señor dijo: Padre, de los que me diste ninguno se ha perdido, solo el hijo de perdición. Entonces, ¿se perdió Judas? En mi opinión, sí. Pero cuando usted, hermano, le hace un acercamiento a la vida de este personaje, se da cuenta que cuando él va a vender, que realmente no vendió a Jesús, porque Jesús no es una mercadería barata. Lo que Judas vendió fue el lugar de la comunión, el lugar donde Cristo invocaba al Padre. Él no vendió a Jesús, él vendió el lugar de la comunión, porque les fue a mostrar dónde se encontraba Jesús. Cuando llegaron los tipos estos, ni siquiera sabían quién era Jesús, pero sí conocían el lugar de comunión. Mucho oído a eso. Eso vendió Judas. Pero motivado, ¿por qué? Porque se acercó a Cristo, pero no dejó la doctrina de un grupo rebelde, comunista, que pretendían quitarle el poder a Roma por medio de las armas, por medio de la espada. Entonces Judas empezó a ver en el Señor el perfil del verdadero Mesías. Judas no tuvo duda, dijo: este es el Mesías. Sana a los enfermos, levanta a los paralíticos, le devuelve la vista a los ciegos, los sordos oyen, los muertos resucitan. Este es el Mesías. Entonces yo voy a adelantarlo, voy a apresurarlo para que él pueda tomar control y que quite por fin el yugo de esclavitud que Roma ha puesto en nuestra cerviz. Y con una intención, hermano, que parece buena, Judas se acerca porque dijo: así lo apresuro para que él tome el reino de inmediato y nos haga libres. Pero cuando vio que lo capturaron, cuando supo que lo azotaron, cuando vio la vejación total que hicieron al Señor y él no movió ni siquiera un dedo, entonces sintió culpa. No se arrepintió, solo sintió remordimiento y pensó que la solución a sus males y el deber que tenía, según él, era quitarse la vida porque había actuado injustamente. ¿Pero qué lo llevó a eso? Una doctrina política que él manejaba y a la cual nunca renunció. Por eso, hermano, si hay pinceladas de una doctrina pasada de error, hay que examinar el alma. Tenemos que hacernos una introspección para ver cómo está nuestra alma, si está limpia de tendencias extrañas y de palabra que no tenga fundamento bíblico, porque eso puede provocar que venga destrucción repentina. Porque son áreas, no olvides, son áreas que tenemos que conquistar y si cabe la expresión, también rendir voluntariamente. No fue Dios, hermano, el que peleó. Él les dijo: ahí está la heredad, ahora conquisten a ustedes. Por eso es que muchas veces fueron ellos derrotados. Dios nunca puede ser vencido. Entonces somos nosotros los que tenemos, hermano, que pelear, por supuesto en el nombre del Señor, suplicándole al Espíritu Santo su auxilio, su respaldo, y erradicar de nuestra mente todo aquello que no se ajusta al plan de Dios. Y hay hermanos que han sido incursionados. Anoche precisamente platicábamos al respecto y un hermano me comentaba cómo había sido incursionado por una secta rara que tiene una doctrina no apegada a la Biblia. Y es eso, hermano, lo que si ha logrado hacer mella en el corazón, o sea que haya quedado sembrado, hay que desarraigarlo para que no vayamos a ser tomados en cuenta en una entidad que ha sido predestinada para ser destruida. Destrucción total significa la ciudad de Horma. Amén, hermanos amados. No sé si me estoy dando a entender, espero ser claro en la enseñanza. Josué 12:14 menciona otra ciudad que es la ciudad de Arad. Ciudad de Arad, con D al final.
Amén. El rey de Arad, dice Josué 12:14, el rey de Arad, ahí está otra ciudad, y Arad significa asno salvaje. ¿Qué significa Arad? Asno salvaje. Y estamos hablando áreas del alma. Perdone por la pregunta didáctica que va a ser tal vez un tanto extraña. ¿Será posible que uno pueda tener dentro de su alma un asno salvaje? Estaba en Canaán, y Canaán representa el alma. ¿Será posible que se tenga? Yo creo que sí. Proverbios 26:3. Proverbios 26:3. Dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Entonces, hermano, Arad representa el área de la necedad. ¿Qué representa? La necedad, el ser necio. ¿Qué es ser necio? Según el diccionario, es aquel que actúa con imprudencia y con falta de razón. Ese es un necio, imprudente y sin razón. A veces usted ha hablado con personas que no le atinan, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, y en el fondo usted dirá: la que necio. Ese es el área que hay que rendir. Arad es el asno salvaje. El asno, hermano, sirve para el trabajo, es fuerte, pero es necio. Por eso el Señor decretó en la ley: no pondrás a arar al buey y al asno, porque la naturaleza del buey es la naturaleza del siervo, y la naturaleza del asno es rebelde, hermano. Es rebelde. Ya ve que cuando se echa el asno, nadie lo pone de pie, ¿verdad? Aunque le den vara, no se levanta, hermano. Solo rebuzna y no se levanta. Allah, dice uno, que necio este asno, ¿verdad? Y la Biblia dice que puede haber en nuestra alma tendencia a la necedad. Y el proverbio dice: el látigo para el caballo, porque el caballo representa una fuerza de impulso, habla de un carácter impulsivo. Y luego habla del cabestro para el asno, para someterlo al orden, y la vara para la espalda del necio. Y en una parte de la escritura dice, valga la redundancia, dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Cuando se comienza a dudar de la existencia de Dios, estamos en problemas. Pastor, ¿eso es para los ateos? No, eso es para el pueblo de Dios. Hermano, sí, hermano, ya no lo hemos visto en la iglesia. Tengo muchos problemas, hermano. Estoy en problemas terribles. ¿Y por qué no asiste? Ya no tengo deseo. Ajá, yo interpreto. Ya dejaste de creer en Dios. Y tu alma está siendo invadida por la peor de las necedades. Porque el que se desanima es porque cree que el Dios que tiene no es capaz de sacarlo de su problema. ¿Ya ve cómo sí puede haber necedad? Si tenemos problemas, ¿por qué no traerlos a los pies del Señor? ¿Por qué no venir con nuestras cargas para tomar la carga de Cristo? Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces van a hallar descanso para su alma. Pero para el que cree. Ahora, para el que no cree, hermano, está en problemas. Y el asunto es que la necedad se va intensificando. No es un mal pasivo, es un mal activo y tiene crecimiento. Y cuando la necedad, hermano, llega al extremo, a ser una necedad extrema, hay un proverbio también, no recuerdo, hermano, el capítulo, perdone, yo recuerdo muy bien la palabra, pero se me olvidan las citas. Bienaventurados los de mente preclara. Hay personas que saben lo que dice la palabra y la cita parecen concordancias andantes, hermano.
Pero dice que el necio, aunque lo muelan en un mortero, aunque lo hagan polvo, sigue siendo necio, dice. Ese es un espíritu al que hay que renunciar. ¿Y cómo se contrapone, hermano? ¿De qué manera se puede tomar un antídoto para que no venga este espíritu de necedad, hermano, el espíritu de Arad, e invada nuestra vida? ¿Sabe cómo se logra tomar el antídoto? Siendo obedientes en todo, porque lo contrario a necedad es obediencia. Amén. Y el carácter de Cristo es carácter de obediencia, porque dice que aprendió obediencia por lo que padeció. Y fue obediente al Padre en todo, hermano. Fue obediente en todo. El Señor no mostró pero ni una pincelada de necedad. Pero el diablo viene y puede atar el alma con un espíritu de necedad. Y cuando hay espíritu de necedad, se pierde el acceso a la plenitud que Dios ha preparado para nosotros, hermano. ¿Cuántos por necedad humana han roto su comunión con Dios? Escuche eso. ¿Cuántos por necedad humana han roto su comunión con Dios? No les importa nada el propósito, no les importa el plan de Dios, no les importa la preordenación de Dios ni la predestinación. Están siendo impulsados como el caballo, con una fuerza, hermano, difícil de frenar, y con un espíritu que secunda, que es un espíritu de necedad, para no obedecer a la verdad del evangelio. Esa es un área tremenda, hermano. Ya le digo, el antídoto para vencer a Arad es ser obedientes. Pero para ser obedientes hay que humillarse, y por eso Canaán significa humillado. Hay que humillarse delante del Espíritu Santo y obedecerle en todo, porque al fin y al cabo que esa es la manifestación del que ama. En el Evangelio de Juan el Señor dijo: el que ama guarda mis mandamientos. Pero guardar no es tomar la Biblia y meterla en una gaveta. En otra palabra más contemporánea dice: el que me ama obedece mis mandamientos. Porque el Evangelio, hermano, tiene que ser un evangelio de obediencia. Ayer hablábamos con los hermanos también del grupo de hermano Gustavo, y les decía algo que aprovecho ya que estamos acá de manera general. Les decía: hermanos, tenemos que restaurar el orden en la iglesia. Dios nos ha dado un templo bonito. Amén, a mí me gusta. ¿Y a usted? Pero a veces lo que no es muy bonito es lo que se mueve dentro. Pablo le habla a Timoteo y le dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo debes conducirte. Eso se llama conducta cultica. Porque en la casa del Señor tenemos nuestro culto a Dios. Se llama conducta cultica. ¿Cómo se llama? Mira, hermano, algo que a mí me carga mucho, y estoy seguro que a muchos de ustedes también, es que cuando alguien está predicando, todo mundo se mueva. Entran unos, salen otros, luego viene otro grupo y sale otro. Yo digo: ¿por qué en el momento justo de la predicación la gente entra y sale? Entonces le dije a los hermanos: voy a reunir a todo el diaconado para suplicarles una vez más que pongamos orden, y que en el momento de la prédica ya nadie entre, hermano. A veces hay desorden en la sala cuna, hay niños muy inquietos. Lo que hacen es traerlos acá y nos vienen a romper el orden, porque distraen la mente de la palabra de Dios. ¿Qué tal si cuando el niño lloró, o cuando la hermana salió, y a veces con los tacones, ¿verdad? Cómo se ve el ruido, puro tropel de caballo, y todo el mundo se distrae? ¿Y qué tal si en ese lapsus calamis Dios envió la palabra para ti y tú no la escuchaste? Eso es grande pérdida, hermano. ¿Por qué mejor no educar nuestro esfínter? Porque justo en el momento de la prédica todo mundo entra y sale, y cuando son invitados los que vienen es peor, hermano. Eso rompe el orden. Pero tiene que entrar también, por eso lo menciono, el espíritu de obediencia. Hermano, colóquese acá. No me gusta ese lugar, hermano. Yo me coloco donde me siento bien. Entonces, ¿para qué vienes al culto a Dios? Desde ahí descalificaste, porque te estás rebelando
contra una autoridad delegada por el pastor y por ende delegada por el Dios Todopoderoso. Ya tu culto se arruinó, no sirve para nada. Amén. Eso es orden en la casa del Señor, para que sepas cómo conducirte. Otra cosa, hermano, la honestidad, la decencia para vestir. Me gusta ver hermanas de grupo formales, gente vestida formalmente acá, porque a veces se abusa de la libertad y caemos en libertinaje y resultamos con vestimentas muy pronunciadas, hermano, que estorban la mente. Cuando el hombre es espiritual, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque para el espiritual todo es puro, pero la verdad es que en esto del evangelio, el que no es gordo es chibolón. Aquí todos estamos pasando por problemas, hermano. Amén. En la mente. Y a veces las vestiduras que se traen no son aptas. Mujeres con pantalones de cintura baja y la semana no se dan cuenta que cuando se postran a orar muestran todo. Y lo que no se vende no se muestra, ¿verdad? Entonces en el templo hay que tener pudor y vestirse con dignidad, porque eso también es agradable a Dios, hermano. Por eso la recomendación de que vistan formalmente, mejor si con ropa larga. Hay ropa larga que es elegante. Tomar en cuenta, hermano, que no queremos ser piedra de tropiezo para nadie. Amén, hermanos amados. Entonces hay que vestir con honestidad. Usted sabe, conoce mi espíritu, yo no soy legalista, ni voy a poner un maniquí y decirles así tienen que vestir, pero que el Espíritu les enseñe, porque hay pantalones que yo asumo que tienen que embadurnarse la semana de mantequilla y tirarse a la terraza para entrar ahí, hermano. Yo digo, ¿cómo entrarían ahí? Eso no es correcto en la casa del Señor, porque este lugar es columna y baluarte de la verdad. Si usted lo cree, dele palmas al Señor. Obediencia, orden. En una actividad fuerte, hermano, había mucha gente y pasó el ministro a predicar a un hombre de carácter. Y esto no es una anécdota, eso yo lo vi y lo escuché. Y cuando pasó al púlpito, qué valiente el hermano, ¿verdad? Le dijo a una señorita que estaba al frente de mamita, le dijo, tú la de blusa tal color, le dijo, cubrite las piernas porque me estorbas para predicar. Se puso la hermana de color rojo, hermano. Y no sé si la cartera o un suéter se puso enfrente. Así le habló el pastor. Cubrite porque me estorbas para predicar. ¿Por qué? Porque no hay prudencia. Pero como todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Tampoco vamos a caer en legalismo de estar acicateando a la gente. Ya oyó lo que dijo el pastor y mire usted con minifalda. No, tranquilo. Porque la gracia se expone, pero no se impone. En el momento que yo comienzo a imponerle a alguien, yo ya estoy fuera de la gracia y eso es una desgracia. ¿Sí? Entonces oremos para que el Espíritu ponga en todos nosotros, hermano, en todos nosotros obediencia. Mira, mis hermanitos amados de la alabanza, les dije un día, me da pena porque aquí para el verano hace calor, sobre todo aquí arriba. Le dije, mejor vengan con una playerita. Pues ya vi pantalones rotos. Entonces le dije, otra vez al tacucho, aunque se hacen aquí al frente, ¿verdad? Porque tiene que haber un control, tiene que haber conciencia que el lugar donde estamos es santo. Esto es una construcción humana, pero cuando estamos reunidos para adorar a Dios, este es un santuario que está lleno de la gloria y la presencia de Dios, hermanitos amados. Dele palmas al Señor. Aleluya. Obediencia, hermano. Cuando el hermano diácono le diga, hermanito, ya no salga mucho, no se enoje, hombre. No se enoje. Sonría porque Cristo le ama. Amén. No se enoje, no se rebele contra el hermano. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Porque el Señor ama la obediencia. Así es más, el Señor declaró, obediencia quiero y no sacrificio. Al Señor no le interesa mucho la ofrenda, la alabanza que se sacrifica. Al Señor le gusta más la obediencia. Ahora cuando hay obediencia y viene la ofrenda y la alabanza, eso es dolor grato para Dios, como un perfume especial, hermano. Amén. Porque va acompañado del ingrediente de la obediencia. Pero si no se acepta, hay imprudencia y falta de razón, lo cual significa
necedad. Dios no quiere eso. El diablo puede atar nuestra alma con necedad. Josué 12:15 menciona también al rey de Libna. El rey de Libna. Su nombre significa blanco o blancura. ¿Qué significa Libna? ¿Y sabe qué representa eso, hermano? Representa la falsa pureza. La falsa pureza. Y hay un ejemplo bíblico. Zaqueo. Aquel chaparrito que vivía en Jericó, ¿verdad? Como dice el corito de niños. Zaqueo significa puro. Significa limpio. Y significa justo. Zaqueo. Ahora pregunto, antes de conocer a Cristo, ¿será que el alma de Zaqueo era pura? Le pregunto a usted, ¿será que antes de conocer a Cristo, el alma de Zaqueo era pura? Tal vez era, pero pura lata, ¿verdad? ¿Por qué se le sacó intereses elevados a todo Israel, hermano? El recaudador de impuestos en primer lugar era alguien con una fortuna, ¿verdad? Porque debía el recaudador pagarle anticipadamente el impuesto a Roma, anticipadamente el impuesto de todos, y después él lo cobraba con intereses altos, y por eso eran aborrecidos, porque la ley levítica decía: no cobraréis, no haréis usura con tu prójimo. Y cuando los recaudadores venían a cobrar, decía: bueno, yo ya pagué, ahora paguen ustedes. Pero él pagaba 10 y cobraba 100. Pero su nombre significa puro. ¿Qué pureza va a ser eso? Su nombre significa limpio. Su nombre significa justo. Ahora, por supuesto, cuando apareció Cristo Jesús en su camino, le cambió la vida. Cuando escuchó la voz linda del Señor diciéndole: Zaqueo, date prisa, desciende del sicómoro en el que estaba trepado, porque es necesario que entre en tu casa. Muchos tienen a Jesús merodeando fuera, llamando a la puerta, pero el evangelio es tenerlo dentro, ¿sí? Que esté morando en nuestra casa. Y le dijo: Zaqueo, tú que tienes falsa pureza, falsa limpieza y falsa justicia, voy a entrar en tu casa. Isaías 1:18 dice, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Oiga, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la verdadera blancura, no la blancura artificial del himno, o falsa o aparente. El Salmo 51:7 dice, hablando el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Y hablando de pureza, 1 Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, oiga, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Por eso le pedí hoy que saludara 3, 4 hermanos. Qué lindo abrazar a alguien con amor no fingido, hermano. Amarlo de verdad. Porque el que tiene amor no fingido, cuando la otra persona falla, le sigue amando. El que tiene amor fingido, si la persona falla, le deja de amar. En eso se conoce el amor fingido y el amor no fingido. Entonces, hermano, pureza verdadera solamente en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos acá tenemos a Cristo en el corazón? Levante su mano. Entonces usted sí tiene la blancura, no la aparente del himno, la verdadera pureza que Cristo nos dio con su preciosa y bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. Usted es puro delante del Padre, porque lo purifica la presencia del Señor. Fuerte las palmas para el Todopoderoso, aleluya.
Josué 12:15 menciona otra ciudad. Dice el rey de Adulam. Adulam tiene varias connotaciones. Significa lugar de refugio, pero hay una acepción que me llamó la atención. Adulam significa justicia del pueblo. ¿Qué significa Adulam? Pero esa era una ciudad cananea. No puede alguien que es pagano y que aborrece a Dios tener verdadera justicia. Entonces debe ser Adulam la falsa justicia. Y dice el diccionario que justicia es una de las 4 virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Es derecho, es razón, es equidad. Es renunciar a la falsa justicia, hermano. ¿Cuál es la falsa justicia? La que aparece cuando nos autojustificamos. Y a veces en cosas que no son correctas. En cierta ocasión, hace varios años, se ministró una persona conmigo. Me dijo: hermano, yo tengo un problema. Sí, hermano, viera que yo caí en pecado. Yo le soy infiel a mi esposa. Pero no me siento del todo mal, me dijo. ¿Y por qué? Porque no son muchas, hermano, solo es una mujer nada más. Autojusticia. Pastor, viera que era tanta la presión de la gente en el convivio. Y va a creer usted, pastor, que me resulté echando las cervezas, pero estoy en paz, hermano. Bendito sea Dios, no me tomé más de 3. Ese es Adulam. Esa es la justicia del pueblo. ¿Habrá verdadera justicia sin el sacrificio de Cristo? No. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el dador de justicia entonces, hermano? ¿Quién es el dador de justicia? No, digo, ¿quién es el dador de justicia? Y nosotros ya tenemos a Cristo. Entonces tenemos la verdadera justicia. ¿Para qué queremos autojustificación? Hay que desechar toda justicia humana, toda autojustificación, porque ya no nos sirve de nada. Ahora tenemos la verdadera justicia, la que el justo Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario también, hermano. Démosle palmas al Señor, porque ahora tenemos la capacidad de darle a cada uno lo que le corresponde o pertenece en derecho, en razón y en equidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esa es justicia divina. Y la justicia que Cristo nos ha dado es una de las bases del reino. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino? Diga conmigo: justicia, paz, gozo en el Espíritu. Y eso es cierto, hermano. Mire, hermano, perdón la pregunta, yo soy preguntón y a veces preguntas torpes. ¿Alguna vez ha actuado usted injustamente? Pregunto, ¿alguna vez ha actuado injustamente? Qué bueno, hermano, por su sinceridad. Yo he actuado injustamente un montón de veces. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que después que se actúa injustamente, se va la paz del corazón. ¿Sí o no? Ay, Dios mío, me arrepiento de lo que hice. ¿Por qué actúo así? No fui justo, no fui cabal. Y comienza la batalla. Pero cuando actúas en justicia, tienes paz y gozo en el Espíritu. Qué rico se siente, hermano. Y la justicia y la verdad son los dos extremos del verdadero evangelio. Todo lo que está dentro de justicia y verdad viene de Dios. Entonces hay que decir no a la autojustificación humana, porque teniendo a Cristo, ¿para qué queremos justicia que más son excusas de hombre, verdad? 2 Corintios 5:21
Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién Él? Jesús. Repito, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hermano, esa palabra, créanme que explicarla me pone a mí en aprietos, mejor no la toquemos. Al que conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Pero eso sí, en Él. Entonces solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos ser nosotros de verdad justos, hermano. Cuando permitimos que funcione la mente de Cristo, cuando permitimos sentir con el corazón de Jesús, cuando miramos a través de los ojos de Jesús, entonces nuestra vida es una vida de justicia. Hay que renunciar entonces a la autojustificación, a la justicia de los hombres, que representa el área de Adulam. Josué 12:16, hermano, perdone que voy corriendo, pero ya me quedan pocos minutos, no quiero abusar del tiempo. Menciona Josué 12:16, el rey de Maceda. Y el nombre Maceda significa adoración, pero también significa quema, significa erigido, o sea, levantado, y finalmente significa lugar del pastor. Maceda. Cuando uno lee adoración, pues uno entiende, ¿verdad? Es darle reverencia a alguien. Alabanza y la adoración de la raíz proscuneo, si no recuerdo mal, que es darle alabanza al Señor postrado. Pero ya cuando dice quema, hermano, yo no estuve ni siquiera en la iglesia del pasado, la iglesia católica, menos en rollos de paganismo, pero si no estoy mal, por lo que he oído de la gente que a veces se ministra, en la práctica de brujería habla mucho de las quemas, ¿sí? Y Maceda era una ciudad que fue usurpada por paganos con una falsa adoración. Porque usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Hace referencia a la falsa adoración, oiga esto, motivada por el orgullo. Por eso significa erigido o levantado. Hay adoradores que los motiva el amor a Cristo, y hay adoradores que los motiva su ego, hermano. Aquí a Huehuetenango vino uno, y cuando ya estaba lleno el estadio, el pastor quiso pasar a dar la bienvenida, los guardaespaldas lo detuvieron y no les permitieron. ¿Qué tipo de adoradores serán esos, hermano? Ay, pero hermano, qué lindo canta. Sí, pero ya vio sus frutos. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El genuino adorador es humilde. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No está buscando a los adoradores de Maceda. Adoración, quema de fuego extraño, movido por el orgullo. ¿Y por qué dice el lugar del pastor? Porque también muestra la suplantación